Buenas tardes a todos, esto es España Criminal. Soy Francisco Hernández y he decidido compartir un podcast social que va a tratar la crónica negra de nuestra España desde una perspectiva objetiva tal y como se va a recoger en las sentencias que han tratado estos horrendos crímenes. El asesinato divide a todas las sociedades y ese ha sido uno de los primeros crímenes mediáticos de la historia de España. Si acudimos a la literatura podemos encontrar a Antonio Machado en Campos de Castilla o Benito Pérez Galdós en El crimen de la calle Fuencarral, Crímenes de Puerto Urraco, El famoso hombre lobo de Allariz o el asesinato de las estanqueras de Sevilla. Todos ellos son historias de nuestra España, la España negra. Lejos de avergonzarnos, debemos de aprender de ellas para que no se vuelvan a producir. Y recordar, como dijo Voltaire, la historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes. En primer lugar, muchas gracias a todos por la acogida que ha tenido el primer podcast. Algunos de vosotros ya me han pedido que hablase sobre algún caso y vamos a empezar con la primera petición. Nos vamos a situar en Galicia, en una pequeña localidad en 1994, en concreto en Nigrán. Allí, dos policías nacionales asesinaron a 4 personas en un chalet. Este crimen todavía se va a recordar por toda la sociedad gallega. Nuevamente os voy a indicar que he sustituido los nombres reales por unos ficticios, todo ello para salvaguardar la ley de protección de datos. Os podéis preguntar que de dónde he obtenido esta información. Pues la información la he obtenido del sumario 3/1994, instruido por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 24 de junio de 1996, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1998 y, por supuesto, también he tenido en cuenta diarios de la época. Como digo, nos vamos a situar en 1994, en Nigrán van a suceder los hechos, pero los procesados, por sus cualidades personales, no tenían antecedentes penales y además eran funcionarios del Cuerpo General de Policía, dentro de la escala básica y destinados en la comisaría de Vigo desde 1987 y 1989. Uno de ellos, Manuel, estaba adscrito al Servicio de Vigilancia de Edificaciones e Instalaciones de la Comisaría de Policía de Vigo y el otro en régimen de segunda actividad en la fecha de los hechos que se van a juzgar. La sentencia recoge que ambos mantienen contactos en fechas no precisadas, pero evidentemente anteriores a los hechos, con una finalidad concreta, que era obtener una cantidad de dinero de un empresario bastante conocido de Galicia, vamos a denominar David, que además no era cualquier empresario, sino que además tenía una repercusión mediática porque era vicepresidente del Real Club Celta de Vigo. Uno de los procesados, Manuel, facilita a su compañero datos de la floreciente situación económica de David, así como el emplazamiento de la vivienda unifamiliar. Como digo, nos vamos a situar en la localidad de Pliegue, en el municipio de Nigrán, y además un objetivo que era obtener el dinero del empresario. Acudimos al mes de enero de 1994, se reúnen ambos procesados para el reparto de roles, decidiendo fijar como fecha para la ejecución de los hechos el 31 de enero de 1994. En esa reunión que mantienen ambos, acuerdan que Manuel aporte armas precisas para la ejecución del acordado y Jesús se provea de rollos de cuerda esparto, convenientemente cortada para su uso inmediato, así como esparadrapo y otros efectos precisos para el fin que plantean. Vamos a avanzar un poquito más, nos situamos a las 20 horas del 31 de enero de 1994. Manuel recoge a Jesús en la avenida Florida de Vigo, siguiendo ambos en dirección a Pliegue. Van por la carretera interior, que es la carretera nacional, que conduce hasta Bayona. Y van en el automóvil propiedad de Manuel, que era un Opel Kadett. Manuel portaba un revólver de su propiedad y además 2 pistolas de la marca Star del calibre 9 milímetros Parabellum, de las mismas características que las usadas por las fuerzas de seguridad del Estado, siendo además una de ellas la asignada policialmente a Manuel por razón de sus funciones. Otra de las armas tenía similares características, pero no hubo posibilidad de constar la titularidad, aunque éste la entrega a Jesús, quien la recibe conociendo que estaba cargada y asumiendo su probable utilización. 15 minutos después, los procesados llegan a las proximidades del chalet, vivienda de David, que era una vivienda que lindaba por la carretera por la que viajan y cerrada con muros de piedra. Estos muros, para que os hagáis una idea, tenían una altura superior a 2 metros. Ambos procesados dejan estacionado su vehículo en las inmediaciones de la gasolinera de Pliegue y caminan por separado para no infundir sospecha y posteriormente se acercan a la puerta de entrada de David. En este momento, Manuel entrega a Jesús para su uso la pistola
una de las pistolas y pulsan el timbre de la vivienda. Quien baja a abrir la puerta no es otro que Pilar, que es la esposa de David. Manuel se identifica como policía, le muestra la documentación que no ha podido ser determinada, pero que se cree que fue aquella que le identificaba como tal, al tiempo que interesaba a Pilar la presencia del hijo mayor del matrimonio, David, que acude de inmediato, invitado por los procesados, y les invitan a subir a la vivienda, que está situada en la primera planta de la vivienda. En este caso, requieren los procesados a David para que se identifique. Uno de ellos lo verifica, le muestran el pasaporte que fue examinado y contrastado. Le preguntan a David sobre su estancia en Barcelona, porque había estado previamente, y las compañías que había tenido allí, porque parecían que había sido una investigación que estaban realizando a través de la comisaría de policía de Vigo. En este momento, David dice que puede acompañarles a comisaría. Ambos le dicen que en efecto, uno de ellos, Manuel, le hace a Jesús una seña, se enfundan rápidamente un par de guantes de licra de color negro y sacan las armas que portan. Apuntan en este caso a Pilar y a David. En este momento baja otro de los hijos del matrimonio, como era Pedro, que acude a la cocina y en este caso los mandan al salón. Los obligan a entrar al salón de la vivienda. Pilar se empieza a poner muy nerviosa y lo que le dicen es que van a tener que esperar a que llegue su marido, el marido, David, el empresario del domicilio familiar, y en este caso lo que hacen es proceder a maniatar a los tres ocupantes de la vivienda mediante los trozos de cuerda que Jesús extrajo de sus bolsillos y que, como hemos dicho anteriormente, estaban previamente recortados. Atan a las víctimas por los tobillos y a las manos las espaldas, le introducen en la boca servilletas de papel, les amordazan con esparadrapo en las bocas. Así movilizados los tres ocupantes, les obligan a sentarse en el sofá hasta que llega a las 10 de la noche el padre y el marido, que era David. Nada más entrar a la vivienda, los procesados le apuntan con el arma, le obligan a entrar en el salón y le colocan unas esposas metálicas reglamentarias en las muñecas con los brazos detrás de la espalda. Le obligan a sentarse en el sillón del salón, donde permanece inmovilizado y encañonado hasta que minutos después viene la última persona de la casa, que era Marta, que era otra de las hijas del matrimonio, que en este caso era la hija mayor. Aquí empieza la negociación y el calvario, puesto que lo que le dicen a David es que le tienen que dar 200 millones de pesetas, cantidad que posteriormente fue rebajada a 100 millones de pesetas y finalmente a 20 millones de pesetas, porque David le dijo que no podía disponer de inmediato a corto plazo de sumas tan elevadas. Al final, lo que dicen es que al día siguiente es cuando se va a proceder a la entrega de la suma de las cantidades. En este caso, acuerdan que se entreguen mediante unos cheques que habían de ser traídos a la firma por uno de los empleados y con posterioridad se convirtiesen los cheques en dinero real. Pues bien, lo que pasa es que en este ínterin de la noche, una vez llegado a ese acuerdo, desatan a una de las personas que estaba allí, que era Marta, la hija del matrimonio, para que preparase unos bocadillos para los familiares, les afloja las ataduras y lo que hacen es mandar a los dos hijos a una habitación, a la hija a otra y permanece el matrimonio en el salón. En este caso nos vamos a situar con posterioridad, pasa la noche, las 9:30 de la mañana. David lo que hace es llamar a uno de sus empleados, a Eduardo, que era un asesor financiero de la empresa, para decirle que era necesario que le trajese una serie de cheques para cobrar 20 millones de pesetas porque necesitaba depositarlos en un juzgado tal suma. Sobre las 10 de la mañana llega a la vivienda otra de las personas que faltaba, que era la empleada de hogar, que era una chica de 24 años de edad. Nada más llegar fue atada, amordazada por los procesados, en las mismas circunstancias que el resto de la familia. A partir de este momento, David vuelve a telefonear a Eduardo con la finalidad de agilizar y apremiar a este empleado y así como al resto para que obtengan el dinero solicitado por los procesados. A medida de la mañana, no consta la precisión la hora, pero se persona el empleado Eduardo, provisto de varios cheques que son firmados por David, quien ruega a su empleado que regresase cuanto antes. Nuevamente avanzamos un poquito más, 13:30 horas de la mañana, nuevamente se presenta en la vivienda familiar Eduardo, bajando David a la puerta de entrada y le da en este caso un maletín con la suma de los 20 millones de pesetas.
En este caso es muy importante porque David le dice a su empleado, palabras textuales, llama a la policía. En este caso llama a la policía, pero a partir de este momento David entrega el dinero recibido a los dos procesados, que actúan con una gran rapidez. Fijaros que se había avisado o que se pretendía avisar a la policía, a la Guardia Civil, y no pudo llegar a tiempo. Manuel introduce en el dormitorio del matrimonio a David y a su esposa Pilar, atándole las manos a las espaldas. Luego, posteriormente, vuelve a introducir a los dos hermanos en el dormitorio, y en otro dormitorio estaban Marta y la empleada de hogar. Acto seguido, los procesados sacan la bolsa de la maletín, preparan los 20 millones de pesetas. Manuel, haciendo uso del arma que lleva su compañero y en ejecución de los planes previstos, entra con el arma en el dormitorio del matrimonio, encontrándose de pie y después de un inicial disparo que no afectó a ninguna de las víctimas, efectuó posteriormente 2 disparos de bala sobre las cabezas de David y Pilar. En este caso les produjo la muerte casi instantánea. Ambos disparos fueron hechos a muy corta distancia y además se utilizaba una almohada o cojín que se coloca en la boca de fuego de la pistola para amortiguar el ruido de los disparos. Seguida o simultáneamente, en este caso no ha sido podido precisarse, y sí que conste cuál de los procesados realizó el hecho, uno de ellos o ambos, no se sabe, se introducen en el dormitorio de Marta y de la empleada de hogar. En este caso estaban maniatadas y hacen la misma circunstancia, es decir, le disparan a una muy corta distancia, produciéndole en este caso la muerte. Todos estos disparos, según se recoge en la sentencia, son realizados por los procesados. Por sus características y dirección, hacen concluir que su realización tuvo lugar de una manera cómoda, rápida y eficaz, porque tenían un propósito común, que es conseguir la muerte de sus víctimas. Aquí viene una cuestión bastante interesante, porque el hijo del matrimonio, David, había escuchado las primeras detonaciones, consigue desatar parcialmente las manos y echa el pestillo interior de la puerta, lo que impide a los dos procesados la entrada en el dormitorio, a pesar de forcejear con la cerradura y dar fuertes empujones en la puerta del dormitorio. Además, Pedro consigue quitarse la mordaza, aflojarse las ligaduras de las manos, lo que permite subir la persiana, abrir la ventana y pedir auxilio. En este caso, hizo desistir a los procesados de su intención de matarlos, pero lo que hacen es intentar emprender la huida. En este caso, ya estaban viniendo personas hacia el domicilio para auxiliar a las víctimas, cogen el vehículo en el que fueron ambos procesados, así como el vehículo de Marta, y huyen del lugar. Dejan uno de los vehículos, el de Marta, en la gasolinera de Pliegue, y se emprenden el viaje hacia Vigo. A medida que acuden hacia Vigo, tiran los guartes que portaban, arrojándolos a la carretera, donde posteriormente fueron encontrados. Fijaros que recorren desde la carretera nacional, pasando por Samil, hasta el cruce de Bouzas, donde uno de ellos se va a bajar. Es interesante que nada más abandonar los procesados entraron a la vivienda varios vecinos del lugar y también la Guardia Civil de Gondomar. Entendían que en algunos de ellos había signos de vida, lamentablemente no fue así, y los llevan al hospital de Travesía de Vigo. Al hospital de Vigo. Y posteriormente lo que acudes es que se separan ambos procesados y acuerdan a las 19 horas reunirse en el barrio del Calvario, en una cafetería, para repartirse el botín. Ni que decir tiene que a los dos chavales siguen vivos. Los dos policías sobre las 11 horas fueron detenidos, y las otras 4 personas, tanto el matrimonio como la hija de ambos, como la empleada de hogar, tristemente fallecieron. Os podéis preguntar cuál fue el resultado de estas sentencias. Pues bien, los dos policías fueron sentenciados a 212 años de prisión, cada uno de ellos por el asesinato del empresario David Fernández Grande, su mujer, Pilar, la hija de ambos, la empleada de hogar, en el chalet familiar de Nigrán en febrero de 1994. Nuevamente os digo que la Audiencia de Pontevedra los condena por 6 delitos de detención ilegal, un delito de robo, homicidio, 3 delitos de asesinato, 2 delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de utilización ilegítima del vehículo a motor. Esta sentencia es confirmada por el Tribunal Supremo y como curiosidad os digo que estos señores tendrían que haber abandonado la prisión el 1 de junio de 2009, no habían pasado ni 30 años,
Se tuvo que dejar en libertad porque había una doctrina, que era la doctrina Parot, que obligaba a este tipo de personas a dejarlos en libertad. Y lo curioso de todo esto es que uno de los policías acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque señala que se le ha detenido por más tiempo del señalado legalmente, y España se condena a España a pagar 2.000 euros a uno de los policías del crimen de Nigrán. Este es el caso que os he querido contar hoy. Es un caso bastante importante, bastante que ha afectado a la sociedad gallega. A todas las personas que tenemos y hemos tenido oportunidad de visitar la zona, sabemos dónde está la casa donde se ha producido este violento crimen. Fue un crimen muy relevante y nada más. Esto es todo por hoy. Espero que te haya resultado de interés y haya arrojado algo de luz sobre el tema. Te recuerdo que puedes suscribirte a través de iVoox, Google Podcast y Spotify, así como seguirme en la cuenta de Twitter España Criminal, donde puedes indicarme sobre qué caso te gustaría que se tratase en este programa. Me gustaría finalizar recordándoos, como ya hice en el anterior episodio, que el crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable.